Past simple. Simple past tense. El tiempo pasado simple. ¿Cómo se forma el interrogativo? Se hace con el auxiliar did y el infinitivo del verbo conjugado. Y el infinitivo del verbo conjugado. Tenemos ahí did, el auxiliar, seguido del sujeto más el infinitivo. Did he eat? ¿Comió? Did he eat? ¿Comió? Cuando preguntamos por él. Did he eat? ¿Comió? Did es el auxiliar. He es el sujeto. Eat es el infinitivo. Infinitivo. Eso en su forma interrogativa. En la forma afirmativa del verbo tenemos he, eat. Eat es un verbo irregular. Por esa razón se escribe así, eat. Se escribe ate por ser un verbo irregular. Nosotros estaremos estudiando los verbos regulares para formar el pasado. En el caso de los verbos regulares, se forma añadiendo ed al verbo. Si el verbo acaba en consonante más y, la y se transforma en i al formar el pasado. Por ejemplo, cry. La regla dice que si termina en consonante y, cambiamos la y por la i y agregamos ed. Cried. Cried. Si el verbo acaba en e, se le añade solo la letra e. Decide. Decided. Decide. Decided. Muy bien. Entonces, la forma negativa es con el auxiliar did, más agregado no, contraído es didn't, y el infinitivo del verbo conjugado. He didn't eat. He didn't eat. Tenemos frases de tiempo para el pasado. Last week, la semana pasada. Yesterday, ayer. Last year, el año pasado. Last night, anoche. ¿Ok? Entonces, ¿han entendido hasta aquí o explico algo más? Yo sí entendí, profesor. ¿Sí? ¿Está claro? Vuelvo a repetir. La forma interrogativa del tiempo pasado, su estructura gramatical va a empezar con el auxiliar did en forma interrogativa, seguido del sujeto más el infinitivo. Es un verbo en infinitivo. La forma afirmativa comienza con el sujeto, que viene a ser un pronombre personal, seguido del verbo, sujeto más el verbo, en tiempo pasado. Los verbos regulares, aquí tenemos dos reglas. Si el verbo termina en y más consonante, si el verbo termina en y más consonante, entonces
Si el verbo termina en Y más consonante, lo que hacemos es cambiar la Y por la I y agregar ed. Cried. Se escribe cried y se pronuncia cried. Si el verbo termina en E, solo se le añade la letra D cuando es un verbo regular. Eso es en forma afirmativa. Eso es en forma afirmativa. En la forma negativa, usamos el auxiliar didn't. Did más not. Contraído es didn't. Más el infinitivo del verbo en tiempo pasado. Más el infinitivo del verbo. Y tenemos las frases. Tenemos las frases. Last week, yesterday, last year, last night, para poder formar la oración indicando que es en tiempo pasado. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Ok. En la siguiente ficha tenemos las reglas de los verbos regulares. ¿Cómo formamos el pasado con los verbos regulares? Formamos el pasado agregando ed. Tenemos dos ejemplos aquí. Need and listen. Para formar el pasado, needed, listened. Se agregó ed. Cuando los verbos, por regla general, si no tienen ed, al final se les agrega ed. Need, needed. Listen, listened. Esa es la primera regla. La segunda regla. Si el infinitivo del verbo termina en E, entonces solo se le añade la letra D. Love termina en E. Entonces se le agrega la letra D. Brave termina en E. Entonces solo se le agrega la letra D. Cuando el verbo termina en E, cuando el verbo termina en E, cuando el verbo termina en E, de los verbos regulares, hablo una vez más, repito, de los verbos regulares, se le agrega la letra D. ¿Ok? La tercera regla. Si el infinitivo del verbo termina en Y tras consonante, entonces esta letra Y se transforma en I y se le añade ed. Por ejemplo, carry termina en consonante Y. Entonces lo cambiamos por la I y agregamos ed. Carried.
carried. Study termina en consonante Y. Entonces cambiamos por I y agregamos ED. Studied. 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 Si el infinitivo del verbo está formado por una sola sílaba, con una sola vocal y termina en consonante, entonces esta consonante se dobla y se agrega ED. Tenemos aquí stop. Stop es una sola sílaba, termina en consonante, vocal solamente tiene una. Entonces duplicamos la consonante y agregamos ED. Van. Van tiene una sola vocal, es una sola sílaba y termina en consonante. Entonces duplicamos la consonante y agregamos ED. La siguiente regla. También se dobla la última consonante de aquellos verbos de 2 o más sílabas cuyo acento recae en la última sílaba. Y esta contiene una sola vocal y finaliza en una sola consonante. Admit. Admit es de 2 sílabas, pero la fuerza lo lleva en la última. Admit. Admit. Termina en consonante con vocal. Entonces duplicamos la última vocal y agregamos ED. Prefer. Prefer. También es de 2 sílabas. Termina en consonante vocal. Se duplica la última consonante y agregamos ED. Y por último, la última regla. Se dobla también la última consonante de aquellos verbos cuyo infinitivo termina en L tras una vocal. Signal. Entonces, duplicamos la consonante y agregamos ED. Cancel. Duplicamos la consonante y agregamos ED. Entonces, ya no tenemos algo más. Esas son las reglas para cambiar el pasado, para cambiar al pasado los verbos regulares, para cambiar al pasado los verbos regulares. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios con verbos regulares. Vamos a hacer algunos ejercicios con verbos regulares. Vamos a cambiar al pasado simple
Profesor, Dime. Bien. Voy a... ¿eso lo vamos a hacer en inglés? ¿Cómo? No, profesor, ya olvidé algo. Ok. Ahí tienen. Cambia las oraciones a forma negativa. En el pasado. ¿Sí? En el pasado. Cambia las oraciones al pasado. En el primero acabamos de hacer al pasado afirmativo. Al pasado afirmativo. Escriban esas oraciones en su cuaderno. Escriban esas oraciones en su cuaderno. Change the sentences to verb past affirmative. Cambia las oraciones al pasado afirmativo. Cambia las oraciones al pasado afirmativo. Una vez que terminan, me avisan para poder cambiar la diapositiva. Cuando cambiamos del verbo en tiempo presente al tiempo pasado, si el verbo en presente está conjugado con la tercera persona, el verbo lleva S. Pero al pasarlo al tiempo pasado, le quitamos la S y solamente agregamos D, según el caso. En la número 3 tenemos he comes. He es tercera persona y por eso que el verbo, como está en tiempo presente, se le agrega S. Pero al cambiarlo a tiempo pasado, ya no lleva la S, entonces agregaríamos ED para formar el pasado. A diferencia de los demás pronombres, porque no agregan S, simplemente se les agrega ED o D si el verbo tuviera E. Y así sucesivamente. Cambiamos los verbos en tiempo pasado. ¿Cómo sería la número 4? I brushed my La número 4. we cleaned. We clean. Oh, perdón. We clean. Correcto. We Cleaned. clean. Y la número 5. I brushed my teeth. Correcto. I brushed. Muy bien. I brushed my teeth. Y se escribe
lo que viene a continuación. ¿Ok? Entonces, las oraciones que están en las demás diapositivas son las mismas oraciones. Entonces, como tarea para ustedes queda esas oraciones que ya estén en forma afirmativa, hacerlo en pasado afirmativo. Y ahí es en donde les voy a ayudar. Les voy a ayudar un poquito. Acá. Vamos al pasado negativo. Si el verbo que tengo es arrive, cooked, humble, cleaned y brushed, ¿cómo cambio al pasado negativo? Ojito aquí. She y el auxiliar did, didn't. She didn't, seguido del verbo en infinitivo. Arriba, sir. Arrive. Arrive. Sin D. Arrive. El verbo se escribe sin D. Ujú. ¿Lo entendieron? ¿Por qué sin B? Porque es tiempo pasado. ¿Cómo nos damos cuenta que es tiempo pasado? Por este auxiliar. Didn't. Didn't. Y el didn't es el auxiliar que se utiliza para todos los pronombres. No cambia. Una más. They. Didn't. Y el verbo cook, cooked, pasa a ser cook. Y se escribe el resto como sigue. Ese es el pasado negativo. ¿Sí? Utilizamos el auxiliar didn't para todos los pronombres, sea I, you, we, you, they, he, she, it. Para todos utilizamos didn't y el verbo se escribe en su forma original. Ya no le ponemos Ujú. ed. Si el verbo terminó en e, se queda en e. Si el verbo terminó sin e, así como está. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces, para la forma interrogativa, también. A ver, ¿cómo empezaríamos con la forma interrogativa? Solamente comenzamos con el auxiliar did, seguido del verbo she, pronombre she, el verbo arrive y lo que viene a continuación. Esa es la forma interrogativa. Nos queda un minuto. Espero lo hayan entendido. Solamente Comenzamos- colocamos did, Comenzamos luego el con sujeto did, y sí. luego el verbo. Comenzamos con did al inicio, solo al inicio. Luego el pronombre personal, el verbo en su forma original y lo demás como sigue. Solo un Entonces, signo, queda ¿verdad? como tarea para que hagan la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Lo va a subir a la plataforma para que lo enviemos ahí? No, no, no. Ya yo les digo cuándo. ¿Ok? Ya. Profesor, Practiquen con usted no se, el viernes que viene examen. profesor, Cuídense. con usted no se presenta cuadernos al colegio, diga. ¿Cómo? Que con usted no se presenta cuadernos.